Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Señores, ya tenemos más de 70,000 suscriptores. Gracias a Dios y a ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial de la casa. Tenía tiempo que no venía, pero él está aquí. Él está aquí porque él es de aquí. Y es el general retirado Damián Arias Matos. ¿Cómo está, general? Buenas tardes, Ariel, un placer, me siento muy a gusto, me gusta este nuevo set que tienes. Gracias. Aquí era bien logrado, pero lo importante es que vayamos mejorando. Claro, te felicito. Claro. General, lo he convocado por un tema que ha sido controversial, porque he visto muchas opiniones de varios generales y de ex jefes o ex directores de la policía en torno a un tema sobre la expresión de Pepe Vila, que es un alto comisionado que ahora está asesorando a la Policía Nacional. Me gustaría saber su posición al respecto de sus declaraciones. Fíjese, las declaraciones del señor Vila, que tengo entendido que es un diplomático, sin embargo dio unas declaraciones muy poco diplomáticas, echando una cubeta de estiércol, de heces fecales, encima de la historia. No dice de qué fecha, hasta cuándo. Sí, él establece una raya de pizarro cuando dice que había una estructura corrupta en la policía que comenzaba en el despacho del director general y descendía hasta el último raso. Las declaraciones, se sabe que una declaración así tan contundente debería tener dos características. La primera, que él hablara con un grupo de auditorías de las distintas gestiones debajo de su brazo, hechas por la Cámara de Cuentas, que es la que tiene la facultad constitucional y la facultad legal para eso. Pero no emitir unos juicios condenatorios, destructores, difamadores y destructores de la moral de toda esa generación entre la que yo estoy incluido porque trabajé 41 años en la policía. Sí. Entonces, él viene como un capitán general a una colonia, él viene como un adelantado, como lo mandaba el Imperio Español a las colonias aquí, en las Indias Occidentales, y él dice quién sirve, quién no sirve, quién es santo y quién es demonio. Lo primero que le vamos a decir al señor Vila son dos tesis que te traigo para este programa. Me gustaría escuchar esas dos tesis. Primera tesis, es indudable, es innegable que en los últimos, mayormente en los últimos 13, 14, 15, qué sé yo, 10 años, en la policía y en las Fuerzas Armadas ha habido militares y policías que han incurrido en actos de corrupción, de los cuales el epítome, el clímax, es operaciones como Antipulpo, como Coral, como 5G y Falcón, creo. Las grandes operaciones de la fauna marina, que ya se apagaron con la falsía de la supuesta justicia independiente, que es inviable y es imposible en una democracia débil y asaltada como la democracia dominicana. Entonces, vuelvo a la tesis. Sí. Es innegable que ha habido corrupción administrativa y si algunos militares y policías han conseguido su dinero, porque no estoy aquí sentado para decir si son santos, si son demonios, si son culpables, si son inocentes. Entonces la tesis es, como es innegable que ha habido militares y policías que han incurrido en peculado, en corrupción administrativa, ha sido porque tomaron lecciones avanzadas en el alma mater de la corrupción que cada partido político del sistema tiene. Se han graduado ahí. Segunda tesis, para un militar o policía, o en específico un investigador de la policía, conseguir algunos millones, alguna búsqueda, tiene necesariamente que hacer una componenda, una complicidad con el representante del Ministerio Público, que son cargos políticos, en la zona donde trabaja. Y sin esa connivencia de la clase política, es imposible que un militar o policía robe. Esas son las dos tesis iniciales. Ahora bien,
Yo le voy a mencionar, utilizando mi memoria, ojalá me funcione, un historial de la corrupción administrativa al nivel nacional para ver en cuántos de ellos ha participado policía y militares. A los policías y los militares, la clase política corrupta que ha logrado superar y sustituir a los capos, a las mafias que había antes, la clase política la ha desplazado del poder y del manejo y del dominio de la corrupción administrativa en democracias débiles típicas como esta. Comenzamos, por ejemplo, en 1905, 1907, Sí. las convenciones dominico-norteamericanas, que ese dinero se lo robaron. Eso no participaron militares ni policías. El empréstito Harmon en los años 20 del siglo XX, esos no fueron militares. Hugo Partenio Ortiz y Hugo Bueno Pascal liquidaron la empresa dominicana de aviación porque nuestro país tenía una línea aérea y ellos dos la acabaron. Ellos dos. La mafia que había en la lotería cuando estaba el señor Antún, la mafia en el CEA, los robos en bienes nacionales, la Unión Fenosa, el contrato 97-3, la Sunlan, los Tucanos, el PEME, Programa Eventual Mínimo de Empleos. ¿Y qué más? La Unión Fenosa, la Coyentrix, todas esas son mafias y robos y escándalos en los cuales no hubo militares, policías, bueno, le servían de choferes a los políticos. Y la corrupción actual, las mochilas de la señora de San Juan, ¿qué pasó con eso? Sí. Los equipos que se compraron para la Junta Central Electoral que no sirvieron para nada. Los escáneres. La historia, eso no sirvió, esos escáneres no sirvieron. Además, los equipos médicos que históricamente se han comprado en nuestro país y que lo ponen donde le caiga agua para que se dañen y comprar otro. Las sobrevaluaciones de las obras como la presa de Palomino. Las carreteras que se han pagado 5 o 6 veces. El hoyo que dijo el actual ministro de Educación de los miles de millones que fueron tirados al retrete. Y el más reciente es la venta de los terrenos del canódromo a 1.935 pesos el metro a un ministro del mismo gobierno. Y otra más es el desastre del censo y las compras de esas tablas. Por lo menos me acordé de esos casitos que tienen que ver con varias administraciones. Y en el 63, en el gobierno de Bosch, hubo un ministro o un viceministro, un subsecretario, apellido Gel, que le cogió un dinero a una gente, Milagro Ortiz Bosch menciona eso en una entrevista, para autorizarle algo a la presidencia. El presidente Bosch se dio cuenta y en público lo desconsideró, lo mandó a cancelar y lo sometió a la justicia. Entonces, parece que la corrupción administrativa es una garrapata inseparable de nuestra democracia. Los casos están siendo tan estremecedores, tan grandes, que si se persiguen apropiadamente, colapsa el sistema de partidos y colapsa el sistema democrático. Es decir, los ladrones de nuevo cuño es posible que sean militares y policías. Yo no estoy aquí para condenarlos ni para absolverlos, pero que lea como el extranjero la historia dominicana, la historia de la corrupción. Cómo aquí se llegó a hacer un álbum de la corrupción. Álbum de la corrupción. Y los PLDistas dijeron que el país se dividía entre corruptos y PLDistas. Y esperemos a ver qué va a pasar en el 24. A ver si se van a saber algunos fantasmas que están por ahí. Porque están los ejemplos de Ángel Rondón, que negoció como con 5 presidentes. Pero Macarrulla ha negociado como con 5 presidentes también. O sea que son lobistas que sacan su beneficio de negociar con los gobiernos de turno.
Es decir, pueden ser corruptos los policías ahora. Ok, han robado y todo, y militares. Pero se graduaron en el alma mater de la universidad de la corrupción que tienen los partidos políticos. Sí. General, luego de... Yo creo que ya con esto yo puedo desconectar el micrófono y irme. Sí, no, claro, usted bajó fuerte, bueno. general, bajó duro. Pero yo quedé hasta que usted me permita. No, claro. General, entonces aprovechando el tiempo, vimos las declaraciones de Volker Turk, alto comisionado de los derechos humanos ante la ONU. Vimos la respuesta del presidente Abinader en torno a las repatriaciones. Hemos visto también en este panorama la fricción, la pequeña fricción que hubo o el inconveniente de los Estados Unidos con República Dominicana. Me gustaría que usted me hable de ese tema. Fíjate lo que pasa, Estados Unidos históricamente, mayormente de la presidencia 1905, por ahí 7, de Theodore Roosevelt. Él es primo de Franklin. Primo de Franklin Roosevelt, que es presidente en el 34 por ahí. Él habla en materia internacional, ahí es que comienza a Estados Unidos a establecer su papel como potencia mundial y su influencia. Dice, habla de manera convincente, pero lleva un big stick, lleva una gran macana, un gran garrote. Desde entonces, en un discurso a la nación del Estado de la Unión, él dijo claramente que Estados Unidos estaba obligado por su destino manifiesto a ser la policía del mundo. Entonces, estamos claros que Estados Unidos, Francia, Canadá, la ONU mayormente, pero mayormente Estados Unidos, que no tiene embajador aquí, tiene un encargado de negocios porque no le interesa que haya un embajador. La última vez nos mandó un pájaro y después no hay embajador. Mandó una señora, excelente, la señora que estaba aquí, Robbie Braisten, de apellido judío, excelente, esa fue la última, ahí se cortó, y lo que indica que no le interesamos, que esta colonia en Taparrabos no le interesa a Estados Unidos. ¿Colonia? En Taparrabos. Wow. Nosotros estamos, esto es una aldea para ellos. E incluso en Washington y en algunas sedes internacionales, nosotros nos ven como si fuéramos un solo país, Haití y República Dominicana. Entonces, ¿qué hacen? El imperio manda una señal donde censura y nos presenta siempre una carta de censura. Como somos la policía, su violación es que ustedes atacan, discriminan a las minorías de color, está diciendo haitianos. Pero el país que ha hecho más y hace más actualmente por Haití es la República Dominicana históricamente. Por mucho. Es el país que hace más. Sí. Entonces, si nos meten a Haití entero para acá, Haití seguirá jodido y este país se va a joder. O sea, están mal ellos y nosotros estaremos peor. Y ya tenemos 3 millones mínimo aquí. Una suma conservadora. Entonces, lo primero fue la declaración y en una entrevista que yo tuve en Villa Isabela, fui boca de chivo porque yo le dije, atrás viene un barco. Pues el barco llegó, esa entrevista fue viernes en la noche. El martes estaba el barco aquí y vino la comandante, una general de 4 estrellas, la señora Richardson, Laura Richardson, del Comando Sur, a hablar y no va a Palacio. Ojo. ¿Ella no fue al Palacio? La información que tengo es que ella no fue a Palacio. O sea que ella no vino como, por ejemplo, si viene un dignatario de un país de esos quilates, más de Estados Unidos, porque si viene de Belice o de Tombuctú, no le hacen tanto caso. Pero, como viene de Estados Unidos, pues ahí sí. Sí. Entonces ella fue a la graduación en la Academia Batalla de las Carreras, estuvo ahí, y viene, ¿en qué marco es que viene? ¿Cuál es la situación? Bueno, que supuestamente Migración estaba haciendo deportaciones masivas y viene a presionar y viene en un barco tipo cuerpo médico pintado de blanco, un barco ambulancia y a la vez hospital, pero debió coger para Haití, donde ahí sí se necesita ayuda, señora Richardson, respetuosamente. Ahí sí se necesita asistencia para Haití. Entonces, eso es un mensaje que le manda el presidente. Ahora bien, el presidente Abinader, ni el que venga atrás, puede hacer nada. Porque el presidente está atado por aquel acuerdo
no sé si el señor, el presidente, el delegado de la ACNUR, alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, que da brega aprenderse el nombre de él, estaba aquí en el 19 cuando firman el pacto, el acuerdo ante flujos masivos de haitianos. En el 19, en noviembre. Firmaron eso, eso liga, el Estado tiene una continuidad del Estado por encima de los cambios de los procesos constitucionales de los gobiernos, de los periodos, y tiene también algo que yo no he visto nada en ningún sitio publicado, el contrato HR 4133, que es una iniciativa del senador norteamericano con apellido de Moca, Adriano Espaillat, y 2 o 3 legisladores más, creo que el de Texas, apellido McCall. Entonces, eso impone la creación, la instalación de una base militar en territorio dominicano. El acuerdo está firmado, aprobado por la Cámara de Representantes y por el Congreso norteamericano. Y falta, yo no sé si lo ha recibido porque no he leído nada, que el presidente lo reciba y lo envíe con sus observaciones y comentarios o enmiendas posibles ante cualquiera de las dos cámaras, Congreso o Cámara de Diputados. Entonces, esa es la situación que está viviendo la República Dominicana ante el riesgo inminente de aquella guerra histórica que viene, que ahora han confluido los factores más favorables para que se dé. Sí. Junto a eso está la labor de zapa de los malos dominicanos, de algunos comunicadores, que hace muy bien su trabajo contra la nación. El proceso de desnacionalización de la República Dominicana está avanzando y fíjese que se han detectado armas de guerra, hasta armas antiaéreas, una al sacerdote salesiano Francolbe en Haití, que yo no sé qué hicieron con él, un pastor bautista y por lo menos la esposa de un funcionario de Haití, al menos esos 3 cargamentos, si agarraron 3, han pasado 7 más. Lo que indica que lo que falta en este cóctel explosivo es que Haití, que está aquí adentro, también venga de allá a atacarnos en una guerra que no sería convencional, ojo, no sería formal, porque no hay poder relativo de combate, entiéndase, una capacidad semejante. No hay capacidad semejante de República Dominicana a Haití. No, pero eso lo denunciamos hace más de un mes, y por eso, señor presidente, aunque unos generales que han vivido y se han lucrado de ese desastre y que le dolió, como en lo personal, incluso hasta me insultaron, que fuera un policía, pero no un policía cualquiera, un policía que tiene formación militar. Sí. Yo hice un año de infantería en Batalla de la Carrera junto con los demás promociones. Duré 1 año y 8 meses en la Academia de la Fuerza Aérea, que fui fundador ahí, estudié aviación y mantenimiento de helicópteros. Y después estudié en la policía. De 4 academias, yo he calentado butaca en 3 academias de las que hay en este país. O sea, yo no soy un policía puro. O sea, yo tengo las 2 cosas, formación militar y formación policial. Y lo que yo estudié en Washington fue defensa, no fue seguridad. Porque en Estados Unidos, la mayoría de las potencias, las agencias de policía son propias del City Hall, del ayuntamiento. Aunque pueden tener su policía federal, como la tiene México, la tiene Estados Unidos, la tiene Brasil. Entonces, a ellos les molestó que sea un ex policía que haya visto lo que ellos no vieron. Entonces, ellos agarraron, se pusieron a querosearme. Yo no le contesté porque no me voy a descender a una condición de un general sin brillo que no comandó nada. Que me dio una clase en 2007, cuando yo hice el curso de Comando de Operaciones de Geopolítica, y las mismas presentaciones las hacen el 22 en PowerPoint, con una montaña, el mismo disparate, y no es capaz de hacer una conferencia de 55 minutos sobre situación mundial. Él no tiene capacidad para eso. Y usted domina bien la geopolítica. Entonces agarró y comenzó a despotricar, hasta me degradó, que creo que llegó a coronel, dijo que yo era un carajo a la vela. Bueno, el presidente general del ejército, con todo respeto, le dio un tapaboca cuando dispuso la compra de aviones, helicópteros y, después de ese comentario, y equipos blindados, y le subió el sueldo, 2.500 pesos, que no es mucho, pero es algo, a los miembros del Ejército Nacional. General, entonces ya en esta parte, yo quiero que entonces usted explica algo que llama la atención, y eso se hizo muy viral, pero lo vamos a revivir aquí en Visión RDN. Cuando usted dice un ejemplo que
este ejército no tiene una capacidad para enfrentar ese problema, ahí se incluirían las bandas también. Oye, la guerra que venga con Haití, cuando sea, pero es históricamente probable y muy posible que se dé, muy inminente. Haití no tiene fuerzas armadas formales, porque los invasores de la minuta de la ONU le disolvieron la Fuerza Armada. Sí. Policía sí tiene como 500 miembros. República Dominicana tiene ejército, marina, que ahora que está desarmada le cambiaron el nombre por armada, mire qué paradoja, y Fuerza Aérea. Entonces tiene Fuerzas Armadas formales. Pero si usted va a una brigada, que es tamaño brigada, tiene tantos batallones, tiene un cuartel general, todo eso, y usted toca una corneta un martes por la mañana, a 10 de la mañana, sale un ordenanza, un mensajero, salen 2 cocineros, sale el barbero, y sale el electricista si fue a trabajar, y sale el ayudante, el comandante, porque no hay tropas, son cascarones. Dios. ¿Usted ha visto a alguien hacer una tostada, freír un huevo con el cascarón? Eso es grave. General. Eso es lo que hay. Entonces, estructuralmente hay 6 brigadas, pero no tienen gente, no tienen lo que la doctrina occidental norteamericana llama capabilities, o sea, las capacidades, que comienza con ¿qué? Con personal. Sigue con ¿qué? Tiene que haber un mando en control, y tiene que haber también armamento y municiones, que ahí están aviones, barcos, tanques, de toda esa cosa. En este país se dieron el lujo hace unos años de venderle unas turbinas de unos aviones de la Fuerza Aérea a Colombia, no dicen a quién. Y en este país un general agarró, sacó una flota de tanques AMX, que lo compró el generalísimo Trujillo en el 57, y llevó unos soldadores ahí a Villa Duarte a hacer una especie de tanqueta que no sirven para nada. Wow. Entonces, eso se ha visto en este país. Entonces, ese desmonte de la defensa y el desastre que se está haciendo con la seguridad ciudadana, que aquí no hay reforma. Nadie me habla de reforma, porque es un insulto a la inteligencia. Entonces, todo eso ha determinado que el ciudadano esté desprotegido. ¿Qué pasa? Que tenemos el enemigo interno, que hay más de 3 millones de haitianos aquí adentro. Sí. Pero nosotros dependemos 2 renglones fundamentales del desarrollo de cualquier país, que es la producción de alimentos, producción alimentaria y la construcción de infraestructura. Las 2 dependen en manos haitianas. Oiga, ¿qué dependencia hay? Porque el dominicano no está trabajando en el campo, ni tampoco está trabajando en infraestructura. Tú vas a vaciar un plato y quizá el maestro es dominicano y hay 20 obreros haitianos. Y usted ve cuando van en esa fragata, en esos camiones, esa es la realidad, con ese trompo, la realidad hay que abordarla a como dé lugar. Entonces, parece que tuvimos razón y nos duele haber tenido razón. El enfrentamiento va a ser irregular porque no hay paridad, lo que se llama el poder relativo de combate, PRC en la doctrina, poder relativo de combate. Hay un desequilibrio, por eso la guerra tiene que ser necesariamente no convencional, no formal. Y esas son las peores guerras porque va a tener un elemento de odio, va a tener un elemento hasta religioso y un elemento racial y malquerencias históricas entre esa cohabitación insular, entre la República de Haití, los haitianos, o lo que queda de ella, y la República Dominicana, que somos ambos quisqueyanos, por eso el himno está mal redactado, que dice quisqueyanos valientes alcemos, porque los haitianos son quisqueyanos también. Wow, general brillante. Gracias, un honor. Brillante. Hemos tenido aquí al general Damián Aremato. Brillante, general. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.